Hoy, como les comentaba, vamos a hablar acerca del fierro de construcción, cómo debemos metrar, qué consideraciones debemos tener. Ahora vamos a tocar justamente una historia breve de qué pasaría si nosotros no sabemos realizar correctamente este trabajo, esta actividad que es metrar. Recordemos que hay dos tipos de metrados, uno en oficina, de acuerdo a los planos, y otro en campo, donde verificamos si realmente guardan las mismas dimensiones nuestro terreno con lo que se tenía en planos. Esto se puede modificar, mm, lo que se puede metrar en un inicio en planos, de repente al momento de ejecutar tengamos alguna variación. Es por eso que debemos tener todas las consideraciones al momento de desarrollar los planos de edificación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros no desarrollamos correctamente el metrado de fierro de nuestra obra? Si nosotros tenemos un mal metrado, esto va a incurrir que nuestro presupuesto tampoco sea el correcto. Tengamos problemas, uno, que sea nuestro presupuesto muy bajo, o dos, que nuestro presupuesto esté por encima del mercado y estemos perdiendo un trabajo por considerar un metrado mal realizado. De repente de forma inconsciente, ¿no? De repente no nos damos cuenta que estamos realizando mal el metrado, estamos considerando un metrado muy alto y esto podría ocasionar que nuestro presupuesto también esté por encima de lo que nuestro competidor constructor de repente otro esté presentando. Entonces es importante tener bien en claro cómo es que debemos metrar y cómo debemos verificar si nuestro metrado está mal para poder darle una revisada nuevamente y no de repente presentar un presupuesto errado o equivocado, que bien nos saque de competición o que nos lleve a un error durante la ejecución del trabajo y genere esto, ¿no? Como vemos en la parte derecha, no hay material, nos faltó material. De repente consideramos una tonelada y entró una tonelada y media. Y esa media tonelada tendría que salir de nuestros bolsillos, ya que hemos firmado un contrato con el inversionista que está realizando el proyecto y ya no se puede modificar. Si estamos realizando una construcción a todo costo, corremos ese riesgo si no hemos realizado correctamente un metrado. He visto muchas ocasiones grandes pérdidas, hablamos de miles de soles, por no realizar adecuadamente un metrado. Por ahí veces en el Excel se nos puede pasar una celda, multiplicar o sumar algún resultado, y esto afecta al, al, a uno de los ítems importantes que es el metrado, y multiplicarlo por el precio unitario ya no nos va a dar lo que realmente vamos a estar gastando al momento de ejecutar el proyecto. Por eso es importante revisar muy bien los metrados y darnos cuenta si estamos cometiendo algún error antes de darlo por hecho y firmar algún contrato. Muy bien, constructores, vemos que ya se está conectando más el día de hoy. Vamos a ver quiénes, de qué parte nos están siguiendo. Tenemos a Percy, Alburruque, Percy Alfredo, vemos que varios Percy se están juntando, Freddy Apaza, ¿qué tal Freddy? Rosmel Gamarra, ¿qué tal? Vemos que, coméntenos aparte de saludarnos, de qué parte del Perú se están conectando, es importante también conocer, de repente si son de Cusco, de Moquegua, de Trujillo, vemos aquí de Chiclayo, César Viera, que siempre nos acompaña, tenemos a Robel Laurente, que también es un fan destacado, veo acá que siempre se conecta. Tenemos de Trujillo, a Carlos Romero, un primo mío seguramente. Buenas noches, nos saluda Alfredo, Alfredo Ricardo. ¿Qué tal Alfredo? Desde Huancayo City. Héctor, ¿qué tal Héctor? Conéctate, comparte esta transmisión con tus colegas. Esperemos que esta información pueda llegar a la mayor cantidad de constructores y podamos aprender algo nuevo este día, de repente reforzar, si ya lo sabemos. También es importante que puedas comentarnos alguna inquietud que tengas en los comentarios. Milagros va a estar anotando todas sus consultas para que al final de la plática podamos responderlas. ¿Sí? Eso también es importante. Eh, Vemos aquí que se conecta desde Moquegua. Lo que vamos a ver, como siempre, es el mapa de aprendizaje. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Hoy tenemos como primer punto qué son los metrados. Es muy importante comprender el concepto de qué son los metrados. Segundo punto, conceptos claves que van alrededor de los metrados y que es importante también conocer. ¿Para qué es importante realizar un metrado? ¿En qué influiría dentro de nuestro proyecto el metrado de las partidas?
etc. 3, el metrado de aceros en zapatas. No hay por qué darle mucha vuelta ni mucha teoría a este punto. Nosotros queremos aprender la forma práctica de cómo realizar los metrados. Yo les compartiré algunos consejos que yo realizo, algunos tips que yo realizo para poder verificar si está bien o está mal mi metrado. 4, el metrado de acero en columnas. 5, metrado en vigas. 6, conclusiones y recomendaciones. Vamos a practicar rápidamente estos 3 puntos: zapatas, columnas y vigas. Y al final algunas conclusiones y recomendaciones. Y por último, como ya saben, vamos a responder a sus consultas. Previo a eso, como siempre se realizan las capacitaciones de cierre, que premia eh, tu que permanezcas aquí en las capacitaciones, que te apuntes a todos los cursos que se dictan. Eso tiene un premio y al final de la capacitación se va a premiar con un equipo que seguramente te va a servir si te dedicas al tema de la construcción. Ya más adelante lo vamos a descubrir. Vamos a ver el punto número 1. ¿Qué son los metrados? Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de una obra a realizar. Una obra tiene diversas partidas. Cada partida se tiene que evaluar en una unidad de medición. Esta es lo que vamos a ver más adelante, cuál es la unidad de medición del fierro. Si ya lo saben, pueden comentarlo aquí debajo, en qué unidades se metra el fierro. Debe seguir un proceso de cálculo ordenado y sistemático. Ordenado porque sin un orden vamos a confundirnos seguramente. Se nos puede pasar metrar de repente alguna columna, algún tramo de viga, o no hemos cuantificado adecuadamente la cantidad de estribos. Eso también nos puede llevar a una equivocación. Y para que nosotros podamos verificar si estamos realizando bien los metrados, es muy importante el orden, porque debemos entenderlos. Después de digitar, debemos entender de dónde están saliendo esos datos para poder descubrir dónde está el error, si es que lo hubiese. Y sistemático, porque recuerden, nosotros desarrollamos una edificación bajo un sistema, ¿no? Un sistema estructural, sea albañilería confinada, pórticos, dual, muros estructurales, etc. Es necesario contar con planos del proyecto y sus especificaciones técnicas. No vale el decir, tengo una casa de 5 pisos y quiero construir, y voy a colocar 6 varillas de 5 octavos. Entonces, en mi mente están todos esos datos y comienzo a apuntarlo en un papel. Eso nos puede llevar a un grave error, tanto de la seguridad del proyecto como también de cuánto nos salga en nuestro metrado. Es importante tener los planos completos. No vale si nos falta un plano. Un comentario aparte. Hay veces en la construcción pasa de que por temas de que pueda haber algo ahí dentro, de que no te quieran dar todos los planos para que puedas no desarrollar bien tu metrado, te puede llevar a un error. He visto casos donde le faltó un plano, asumieron que se repetía la misma cantidad de dimensión de diámetros en las columnas, y esto llevó a asumir un diámetro menor a lo que era en realidad. Y al final, cuando se ejecutó el proyecto, recién apareció ese plano, y ese plano se verificaba de que los diámetros de esas varillas eran por encima de lo que se había contemplado en el metrado previo. Entonces, es importante tener todos los planos para no llevarse sorpresas después durante la ejecución, ¿no? Ustedes saben que hay veces cuando se licita hay este tema de juegos mal intencionados para que te pueda llevar al error. Y bueno, un consejo adicional sería de que no realices un presupuesto si te falta un plano. No tienes que hacer todos los planos para que recién puedas verificar. ¿Y dónde puedes darte cuenta si te falta un plano o no? En la parte del membrete, abajo debe decir el número de plano y cuántos planos son en total. Entonces, de esa forma ves si tienes todos o te falta alguno. Vamos a ver con los conceptos claves. Ya, mira, qué gusto, veo que poco a poco se van sumando más. Saludos César, Guacoto. Eh, Veo desde Piura, Jainer, ¿qué tal, cómo estás, Jainer? Vamos a ver los conceptos claves. El expediente técnico, conjunto de documentos que comprenden, vamos a ver qué comprende un expediente técnico. Un expediente técnico comprende tanto la memoria descriptiva de las especialidades de sanitarias, eléctricas, estructuras, arquitectura, las especificaciones técnicas de cada una de ellas, los planos de ejecución de todas las especialidades que les mencioné y los metrados.
Aquí también van incluidos los metrados. En muchos de los expedientes que se presentan para el Estado es obligatorio. Para las municipalidades no es tan necesario para esa etapa digamos, de obtener la licencia de construcción. Antes sí, pero ahora, bueno, hace años cuando presentaba expedientes sí nos solicitaban presentar todo, pero hoy en día ya no es necesario, pero sí es importante para poder desarrollar nuestro presupuesto. Fecha de determinación de cuándo va a iniciar, cuándo va a culminar el proyecto, análisis de precios o de costos unitarios y entre otros, ¿no? Pero dentro del expediente técnico sí es importante tener los metrados de la edificación. Que también tenemos la forma de medición, justamente como les decía, ¿no? Y les preguntaba, a ver, vamos a ver si han respondido algunos de ustedes. A ver, ¿quién sí dio la respuesta? Aquí está, un poco. Bueno, no veo que hayan respondido a mi consulta. Ah, no, aquí está. Talavera. Francisco Talavera Mauricio. La unidad de medida es por kilogramos, exacto. ¿No? Muy bien, Francisco. Y bueno, veo que estás siempre atento, estás como fan destacado también de CIDER Perú. Me van a perdonar, estoy sin lentes, se me extraviaron los lentes y me cuesta un poco leer lo que dice en el celular. Pero sí, así es, la forma de medición es por kilogramos. ¿Ok? Y de igual forma, cuando nosotros compramos al por mayor, compramos también por peso, por kilogramos o por toneladas. Claro está, cuando compramos en menor escala, siempre vamos a comprar por varillas, ¿no? Que es una forma más sencilla de poder realizar la transacción. Pero en la medición, tanto en el análisis de costos unitarios como en la compra al por mayor, vamos a realizar por kilogramos. Vamos a realizar por kilogramos. La forma de medición es la manera en la que el encargado de metrar debe cuantificar los productos o servicios, en otros casos, en otros metrados, servicios que componen la obra. En este caso, lo que nosotros vamos a metrar son los fierros de construcción y estos, como nosotros los compramos, son por kilogramos. Ojo, cuando lo compramos por mayor. La unidad de medida, bueno, algo adicional de por qué también se mide por kilogramos, es porque cuando nosotros avanzamos, por ejemplo, al doblar estribos, nosotros doblamos 30, 40 estribos, no, debe ser más, por lo menos 300 o 500 estribos al día. Entonces, va a ser muy complicado nosotros cuantificar cuántas varillas hemos utilizado lo más rápido y no tener como 4.5 varillas o 3.2 varillas. Es mejor tenerlo como relación en kilogramos. Entonces, de esa forma tenemos el peso exacto y de la misma forma también es como la que se compra, ¿no? Al momento de realizar los pedidos, las solicitudes por ejemplo, a CIDER Perú. La unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. En ejemplo, en el acero son los kilogramos, como lo estábamos comentando. Veamos ya rápidamente, vamos a entrar al metrado de acero en zapatas. Si tienes alguna consulta con respecto al tema, puedes hacerla aquí en los comentarios. De repente algo técnico de repente que te gustaría tocar de los puntos anteriores, puedes hacerlo. Vamos a ver qué dicen. Vemos que se conecta César desde la Independencia, desde Lima, desde Puno, Juan, Noa, Ángel desde Trujillo. Muchas personas desde Trujillo se van conectando. Javier, León. Vemos a Leonardo también, a Raúl Baitón. ¿Qué tal? Buenas noches. Este tema es muy sencillo, es muy práctico, no hay mucha ciencia aquí, es prácticamente razonamiento. Lo que te menciono aquí, no es que todas las zapatas tengan la misma cantidad de aceros, no es que en todas vayamos a dejar o vayamos a considerar lo mismo. En algunas zapatas vamos a considerar doblez, en otras no vamos a considerar doblez. Estos doblez que van en los laterales, como vemos aquí en esta imagen que nos ayuda a visualizar un poco cómo es una zapata, ¿no? Podemos acá unos dobleces hacia arriba, no siempre va a tener esos doblez, en algunos casos no es necesario, esto depende mucho de la longitud de desarrollo que necesite en acero, y a veces lo que necesitas en acero y lo que tienes en concreto, o sea, las dimensiones de las zapatas no están como que bien alineadas, es por eso como que le falta un espacio más para poder desarrollarse todo el acero y es por eso que se generan estos doblez.
Y esto depende a cada proyecto. En algunos proyectos vamos a necesitar menos longitud de desarrollo y de repente nuestra zapata es lo suficientemente ancho porque factores del suelo que hacen que las zapatas crezcan un poco. Entonces vamos a tener suficiente espacio para poder desarrollar nuestro acero. Y en ese caso no vamos a necesitar este doblez. No siempre se requiere y bueno, hay que entenderlo también porque he visto muchos casos que observan eso, ¿no? Que falta este doblez del, del fierro y esto les preocupa, ¿no? Entonces es importante que tengamos en consideración de por qué se generan esos dobleces. Ahora tenemos claro ya que la unidad de medida va a ser kilogramos, es la sumatoria total de la armadura de acero que conforma la zapata, ¿ok? No estamos hablando todavía de la columna la vamos a meter después, si bien está dentro de la zapata, pero este acero corresponde a la estructura de la columna en sí. Entonces, no es considerada todavía en esta parte. El cómputo no considera arranques ni anclajes de columnas, ¿no? Para dejarlo bien en claro, el peso es muy sencillo de hallar, longitud por el peso de la varilla. Por el peso de la varilla, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que es por el peso de la varilla y no por un peso específico? Ah, mira, Rolando Ronald, ¿qué tal? De Apurímac, paisano mío. Perfecto, se van conectando más personas, vemos que se van conectando más personas, eso es bueno. Recuerden compartir, agregar, etiquetar a sus compañeros, colegas para que se puedan unir a esta plática y también puedan ser uno de los ganadores de los premios que vamos a tener al final por simplemente participar y querer aprender un poco más sobre construcción. Muy bien, el tema del peso de la varilla es muy variable y depende del diámetro. Acá tengo un cuadro muy práctico donde, de acuerdo al diámetro, tendremos un peso de la varilla por metro. ¿Ok? Y acá está bien claro, la masa o el peso es kilogramos por metro. Entonces, si nosotros multiplicamos este dato por 9 metros que viene la varilla, obtendremos cuánto pesa la varilla en sí. Esto es muy importante para poder nosotros desarrollar el metrado de la estructura. Hoy tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que te vamos a meter una zapata de una edificación, ¿no? La hemos sacado, la hemos separado para no confundirnos con las demás estructuras. Datos a tener en cuenta, ojo, el recubrimiento. ¿Cuánto es el recubrimiento que se está considerando? Esto no siempre va a ser lo mismo, este es el mínimo, se puede considerar un poco más, se puede considerar 10 centímetros por X y Y motivos, tipo de suelo, etcétera. Y el peso de la varilla de 5 octavos, que es lo que se está utilizando aquí, como ven acá, dice este circulito con la raya, es 5 octavos, bueno, es el diámetro, simboliza el diámetro, y al costado dice 5 octavos y pulgadas, ¿no? Son 5 octavos en pulgadas. Y este arroba significa cada punto 20, ¿no? Cada 20 centímetros. Es lo que se va a tener esta varilla de acá. Y la varilla que está en el otro sentido se va a tener mismo diámetro de varilla y también a cada 20 centímetros. No siempre ocurre eso, ojo. En algunos casos tendremos a cada 15, a cada 25, etcétera, ¿no? 7.5 quizás. Ya dependerá del cálculo estructural que ha tenido el ingeniero al momento de desarrollar el proyecto. Otro punto que se debe tener en cuenta es la longitud de las varillas, ¿no? Por un lado tenemos unos 60 y por el otro lado, que está en la horizontal, en este lado acá, tendremos un ancho de 1,85, ¿no? En este caso estamos considerando transformarlo a centímetros todos para que pueda ser un poco más sencillo. De igual forma, tú lo puedes manejar en la medida que tú deseas, si tienes bien claro cómo le estés restando, sumando los datos que vamos a tener aquí. Por ejemplo, 160 centímetros menos 2 por 7.5. 7.5 son el recubrimiento que tendremos por esta cara y por esta cara. De igual forma por el otro lado, ¿no? Entonces esta varilla no llega hasta el ras, sino termina 7 centímetros menos por este lado y por este lado también. Es por eso que se resta menos 2 veces 7.5, lo cual nos da una longitud útil de 1,45 por este lado y 1,70 por el otro lado. ¿Ok? Ya que tenemos claro este punto, ahora lo que debemos verificar es cuántas varillas vamos a tener en un sentido y en el otro. Para ello, lo que hacemos es dividir
1.7, que es lo que nos quedó la longitud útil, entre 20, que es cada cuánto van a ir estas varillas, y le sumamos 1, porque siempre al final tendremos que cerrar con 1, y por eso es que se adiciona a la sumatoria, ¿no? En este caso sería 8.5 más 1, sería 9.5. ¿Y por qué creen que no debemos, digamos, colocarle 9? ¿Por qué ustedes dirían que en vez de poner 10, ¿por qué no ponemos 9? Eso se los dejo. Voy a ver si quienes responden bien. Me responden bien a los comentarios. Eh, a ver, veo acá un mensaje que dice que no se escucha. Confírmenme los demás si realmente no se escucha o se escucha un poco bajo o estoy hablando un poco bajo para poder continuar y que todos puedan estar bien atentos a lo que estemos conversando. Les dejo esta consulta aquí sobre por qué ponemos 10 y no 9 y pasemos con el siguiente punto, que es las varillas en horizontales. Pasa lo mismo, ¿no? La longitud útil, que es 1.45, entre cada cuánto van a ir, más 1 para poder cerrar el último listón. En este caso tendremos 7.25, 8.25 y como ven también hemos puesto un número siguiente. Perfecto. Perfecto, si se escucha, me dicen. Entonces, veo que están atentos y están prestos a poder escribir. Entonces, ¿por qué creen ustedes de que no hemos puesto 9 y hemos puesto 10? ¿Por qué hemos puesto 9? ¿Por qué hemos puesto 9 en un lado y no 8? Y en el otro, ¿por qué hemos puesto 10 y no hemos puesto 9? ¿Por qué creen que vamos hacia arriba siempre? A ver, a ver. A ver, respóndame esa pregunta. Veo que todavía se han quedado con la pregunta anterior, pero vamos a esperar que ustedes mismos respondan y podamos el mensaje a cada parte siempre tenemos que redondear hacia arriba. A ver. A ver, acá sí ya veo. Voy a acercar el celular porque realmente no logro ver muy bien. 9.5 se redondea hacia arriba porque media varilla no es comercial. Ah, no. Recordemos que estamos hablando de cantidades. No, recordemos que cuando hablo de varillas, en este punto de acá, hablo de cuántos listones de fierro vamos a colocar para formar esta malla. Y lo ponemos siempre hacia arriba, porque si nosotros consideramos, por ejemplo, en vez de 9.5, consideramos 9, entonces el espaciamiento que estamos teniendo arriba de 20 centímetros ya no será de 20, será de 21, de 22. Lo mismo va a pasar en el 8.25. O sea, si nosotros consideramos que vamos a tener solamente 8 listones en ese sentido, entonces esos punto 25 se van a tener que de alguna forma compensar en lo demás y ya no vamos a respetar estos 20 centímetros que nos indican los planos. Tendremos uno separado cada 23, otro a 20, otro a 22, entonces no vamos a cumplir y vamos a rebotar cuando venga el supervisor y verifique con su wincha de que no estás colocándolo adecuadamente. Es mejor tener espaciamientos de 18, de 19, a tener espaciamientos mayores de lo que te está pidiendo el plan. Justamente por eso es que siempre vamos a considerar un número por encima de lo que nos salga en el número de listones al momento de armar la malla en las zapatas, ¿no? Para poder asegurarnos de que el espaciamiento se esté cumpliendo o al menos no se esté excediendo. Perfecto. Una vez que ya tenemos cuántas varillas tenemos en cada punto, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1.45 y tenemos 10 que vamos a tener en el vertical, ¿no? Y en el caso horizontal tenemos que son 9 y la longitud es 1.7. Esto nos da, multiplicándolo por la longitud, por la cantidad de varillas, nos da un total de longitud y esta longitud se tiene como son mismo diámetro, podemos sumarlos. Si fuesen diferentes diámetros, no podríamos sumarlos porque cada uno tendría un peso diferente. Entonces, nosotros tenemos una longitud total de 29.80 metros y esta la vamos a multiplicar por el peso, que es 1.552, que lo hemos visto en la tabla anterior, que le corresponde a una varilla de 5 octavos, lo cual nos dará un peso total de 46.25 kilos que van a ingresar en esta parte
de la zapata, ¿no? Ahí vamos a considerar 46.25 kilogramos de acero para poder desarrollar esa malla puntual, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos, igual que esa zapata, 10 zapatas igual, entonces simplemente multiplicaremos por 10 y ya está. Pero hay que identificar que sean la misma zapata, ¿no? O sea, Z1, Z2, Z3, que sean lo mismo. Y multiplicamos rápidamente. Ahora entraremos al metrado de aceros en columnas. Unidad de kilogramos también, todas las unidades, bueno, las unidades en las cuales vamos a metrar el fierro de construcción serán en kilogramos. Es la sumatoria total de las estructuras de acero de cada columna. Para calcular el peso de la estructura se considera la longitud de acero empotradas en cimientos, vigas, etcétera, en zapatas también. Entonces, aquí ya sí, acá sí consideramos estos fierros que están atravesando vigas o están atravesando o están siendo ancladas en las zapatas. Entonces, esta longitud de fierro sí las consideramos. El peso es igual a la longitud por el peso de la varilla, justamente como ya lo hemos hecho en el caso de las zapatas. Cuantificar la cantidad de acero en la siguiente columna. Acá tenemos una columna tipo común, 40 por 25. A ver, vamos a practicar un poco acá. ¿Qué dice acá? Tenemos estas las dimensiones de la columna, 6 varillas, ¿no? Este símbolo de círculo con una raya en diagonal significa el diámetro de la varilla, que es de 5 octavos. Y el estribo es una varilla de 3 octavos. Esta distribución es muy importante verificarla en el caso tanto de las columnas como también de las vigas que vamos a ver más adelante. Entonces acá vamos a considerar que lo que vamos a construir es una vivienda de 2 pisos, la altura de piso a techo es de 2.8, el espesor de la losa es de 20. Recuerden, estamos en estructuras, si fuese en tema de arquitectura seguramente vas a considerar un tema de acabado, que estamos los 20 tal cual de la losa, ¿no? Algunas losas pueden tener también 25, ¿no? Es importante también verificar ello, lo puedes verificar en los cortes que van a tener o en el detalle que pueda tener en los planos de encofrado. La profundidad de la zapata, a qué profundidad del nivel 0 se encuentra, típico 1.5 metros. No, eso no quiere decir que siempre sea así, puede variar, puede ser tanto 1.20 como puede ser 1.8, 2 metros, 2 metros y medio, etc. Entonces es importante para poder referenciarse, ¿no? El recubrimiento de la cimentación, 7.5, como ya lo hemos visto en el caso de las zapatas. El recubrimiento de las columnas, en este caso será 4 centímetros. Eso también puede variar de acuerdo a la ubicación del proyecto. Si te encuentras en un lugar donde estás muy cerca a la playa, por prevención, de repente el ingeniero te considere un recubrimiento mayor de 5, ¿no? De 5 centímetros quizás. Y el gancho que se va a tener en la parte inferior será de 3.5 centímetros. ¿Ok? Bueno, acá tenemos la columna. Si de repente se te hace más fácil poder entenderlo en forma vertical, es decir, verlo como en perfil, puedes dibujarlo en perfil, ¿no? A ver, vamos a ver si acá en perfil me refiero a esto, ¿no? De repente si te es más fácil hacer esto, ¿no? Un detalle propio tuyo o en en los mismos planos también puedes encontrarlo. Entonces vas a considerar como que, bueno, es nuestra escala de por sí, esto vendría a ser la losa de entrepiso, ¿no? Entonces, de repente, este es el nivel 0, ¿no? Y aquí está tu zapata. Entonces, puedes tener de repente una ayuda para que puedas entenderlo mejor y no confundirte, hacer un dibujo como este, colocar la cantidad de estribos que va a corresponder a cada una de tus columnas, ¿no? Para que puedas también cuantificarlas mejor, para que puedas ir marcando, por ejemplo, aquí dice que esta altura de entrepiso es de 2.8, ¿no? En otros proyectos de repente el primer piso sea de 3 metros, de 3 metros y medio, el segundo piso sí sea algo más pequeño, 2.5, entonces esas variaciones de entrepisos también hay que tenerlas en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si tú vas a construir solamente un piso, ¿no? De repente todo el proyecto son 5 pisos, pero se está construyendo solamente un piso. Entonces, el metrado en sí no es algo que sea universal para todo, que todos debamos hacerlo de la misma forma. En sí es algo lógico que, de acuerdo a lo que tú deseas, comiences a metrar para que tú puedas realizar tu presupuesto, ¿no? En sí, el tema del metrado tiene como finalidad poder tener una cuantificación de los materiales que vamos a requerir en el momento
y en la etapa de ejecución. Por eso es variable. En el caso de que nosotros tengamos un piso y debamos dejar empalmes, entonces deberemos de hacer un dibujo como el que estoy haciendo y considerar el empalme, ¿no? Entonces, de repente un lado va a tener una medida diferente, ¿no? Una longitud diferente que la otra varilla que se va a encontrar en la otra lateral. Entonces, eso también debemos tener en consideración. ¿Hasta qué etapa vamos a construir? ¿Cuánto de empalme debemos dejar de acuerdo a la varilla? Es algo que debemos tener en cuenta para poder realizar nuestro metrado. En este caso estamos como que comentándote algo que tú vas a poder utilizar en cualquier proyecto con la misma lógica. Justamente te comparto una de las lógicas y pasa que estás realizando por etapas un proyecto. ¿Ok? El número de varillas, tenemos aquí el diámetro de la varilla que es de 5 octavos. El peso es 1.552. La longitud, ¿no? La longitud total de la varilla, como en este caso, puede variar. Puedes tener dos longitudes, dos tipos de longitudes. Una longitud más larga que la otra, ¿no? Donde una longitud considera el empalme. Recuerden que el 50% vas a empalmarlo a un nivel diferente que el otro. Entonces, justamente por eso es que uno puede ser diferente que el otro. Y vas a ir metrando, por ejemplo, el gancho que tenemos acá, ¿no? La longitud que está anclada acá, voy a pintar otro color para que se pueda entender. Esta longitud de entrepiso que tenemos aquí, ¿no? Vamos a pintar otro color. A ver, a ver. El ancho de la losa, ¿no? Y por último, tenemos lo que vamos a considerar, y esto va a ocurrir mucho, seguramente en sus trabajos, no es que se construya siempre todo el proyecto, ¿no? A veces se construye por etapas, entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? De acuerdo a la etapa en la que se van a construir, hay que considerar los empalmes. Los empalmes es uno, y dos, tanto empalmes para un proyecto, para una continuación, como empalmes para poder unir y seguir con la construcción. Empalmes que hay veces en una edificación, por ejemplo, de 5 pisos, un fierro de 9 no te va a dar para toda la casa, entonces vas a tener que realizar empalmes. Y es ahí donde también tienes que considerarlos al momento de metrarlos. Ok, y por último, la última longitud sería el empalme que tú vas a considerar. Eso es la lógica. Aquí te da un ejemplo de la casa de 2 pisos, ¿no? Donde acá se está considerando la parte de abajo, el gancho de abajo, lo que se ha anclado abajo, ¿no? Que es 1.5 metros, lo que está ingresando hasta la parte final, y le estamos restando el recubrimiento a este 1.5, porque no es que llegue a 1.5, sino es que se retira 0.75 o 7.5 centímetros por el recubrimiento que tiene en la parte inferior. El entrepiso que es 2.8, la losa, nuevamente 2.8 el otro nivel, punto, punto 20 que es la losa, ¿no? Y en este caso, como son solamente 2 pisos, termina en 2 pisos, en el último piso se genera otro gancho, ¿no? Para poder culminar. Recuerden siempre cuando se termina una obra, una construcción, ya no se va a seguir, se dobla, ¿no? Se confina, se cierra la estructura, en este caso la columna, y le estamos restando, porque no es que completemos los 20 centímetros, sino nos reducimos 4 centímetros, que es el recubrimiento, ¿no? Y restamos el recubrimiento de esa longitud, ¿no? Y de esta forma obtenemos que nuestra longitud total sería de 8.085, ¿no? Aquí lo hemos redondeado a 8.10. Como les comento, en la parte del proceso eso no es casi nada, ¿no? Entonces es mejor trabajar con números más exactos. Esto bueno, en este caso, en este caso, porque las varillas todas se van a cortar al mismo nivel, por 6, porque son 6 varillas, ¿no? Que recuerden, aquí tenemos 6 varillas. En el caso que tengas, por ejemplo, aquí 2 más de media, entonces tendrás que hallar estas 2 más de media. Entonces, bueno, si seguimos con el mismo caso, tendríamos 8.10 por 2, que serían esas 2 varillas de media, ¿no? Y tendríamos otra longitud. Otra longitud que después esa longitud se multiplica por el peso de la varilla. En este caso, corresponde al peso de una varilla de 5 octavos. Si fuese esto de media pulgada, este peso de aquí sería otro. Y tendríamos
otro resultado, no el que tenemos acá, ¿no? Pero en este caso, como todos son de 5 octavos, el peso del fierro de construcción en longitudinal sería de 75,43 kilogramos. Lo mismo, si tienes columnas iguales en varias partes de la casa, multiplicas por esa cantidad de columnas similares y te ahorras un montón de trabajo. A ver. Luego, que nos faltan los estribos, ¿verdad? Los estribos es muy importante y aquí se cometen muchos errores. En la parte de los estribos muchas veces consideramos de que todas las columnas tienen la misma cantidad de estribos y cuando realizo las supervisiones a diferentes proyectos, uno verifica de acuerdo al plano. No es algo que nosotros como ingenieros tengamos en la cabeza que siempre va a ser una columna, primero cada 5, 4 cada 10, 3 cada 15, el resto 20, ¿no? No es algo que nosotros nos grabemos en la cabeza. Si alguien a mí muchas veces me pregunta, ingeniero, cada cuánto considero un estribo? Hay que ver los planos, ¿no? O sea, no es que yo te pueda dar una receta estable para todos los proyectos. Entonces, nosotros vamos a revisar siempre los planos. Y ustedes también deben verificar los planos y cada cuánto se están colocando o indican colocar los planos y esto se ve claramente aquí. A ver, claramente se ve acá, ¿no? Entonces nos dice primero cada 5, 7 cada 10, saco el celular, y 2 cada 15, y el resto 20, ¿no? En otros casos, a veces te mandas a 25. Entonces, es importante verificar ese punto para que nosotros podamos tener en cuenta cada cuánto vamos a colocar los estribos. La longitud de los estribos, de una forma práctica y rápida, es sumar el perímetro de la columna, ¿no? De esta forma se compensan los dobleces. Acá estoy, ya. Sumamos tanto los laterales, ¿no? Los laterales del perímetro. Acá tenemos la suma. La suma. De forma rápida se obtiene la longitud del estribo. De hecho, que si nosotros hacemos minuciosamente por doblez, por cuánto pierda al momento de doblar, todo eso, al final logra hacer casi lo mismo. Entonces, es similar. Entonces, una forma rápida es sumando los laterales y obtener la longitud. Estribos dentro de la zapata, también lo vas a poder verificar en los detalles que tengas en los planos. En este caso estamos considerando que son 2 estribos en la longitud libre antes de la zapata, es decir, por ejemplo, si tenemos una profundidad de 1,5 metros, imaginemos que entran 10. Si tenemos una profundidad mayor, de repente van a entrar más estribos. Y si tenemos gran cantidad de zapatas, esos estribos pueden sumar un peso importante, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta y esto, como les comento, también varía de acuerdo a la profundidad de la zapata. Caso práctico, cálculo de los estribos, número de tramos 2, número de estribos fijos 20, ¿no? ¿Por qué estribos fijos 20? Porque sencillamente aquí, a ver, si nosotros sumamos 1 más 7, 8 más 2, 10. Recuerden que tenemos nudo abajo y nudo arriba. 10 más 10, 20. Entonces eso sí o sí lo vamos a colocar. Sí o sí lo vamos a colocar, por eso que pongo aquí como estribos fijos, ¿no? Fijos para este ejemplo, no para todos. Y número de tramos, 2, porque tenemos primer y segundo piso, según el ejemplo que estamos siguiendo. Ahora, dentro, en el medio, tenemos una cantidad de estribos que es variable de acuerdo a la altura de entrepiso. Es por eso que tenemos la longitud a cada 20 sería igual 2,8, que es el entrepiso, menos 2 veces. Multiplico 2 a todo porque recuerden que tenemos tramo arriba, tramo abajo, ¿ok? 0,05, luego multiplicamos 7 por 10, que es la otra secuencia, y 15, 2 cada 15, ¿no? Entonces, eh, multiplicamos todo esto, nos dan longitudes que le vamos a restar a la longitud del entrepiso, lo cual nos va a dar una longitud libre, que sería de 70 centímetros. En el medio nos va a quedar 70 centímetros. Este 70 centímetros lo vamos a dividir entre 20 para ver cuánto vamos a utilizar. En este caso tenemos 3,5, le restamos 1 porque, a diferencia que en la zapata recuerdan que le sumamos 1, en este caso ya tenemos bordes a los laterales, que son los estribos fijos. Entonces le restamos 1 y nos quedaría 2,5. 2,5 que, como les mencionamos anteriormente, siempre debemos sumar hacia arriba. Pero es preferible tener espacios cada 17, cada 18, que tener espacios de 23, 24, ¿no? Entonces, para poder estar por debajo de lo mínimo que nos exigen, es subir siempre hacia arriba, siempre redondear hacia arriba. Total de estribos serían, por tramo, ojo, por tramo serían 20 más 3, ¿no? 20 más 3. Entonces tendríamos total de estribos 23.
Ahora, lo que hacemos es sencillamente multiplicar el total de estribos, sería igual número de tramos de estribos, más estribos empotrados, que es la parte de abajo, la que van con las zapatas, ¿no? Entonces sumamos sencillamente 23 por 2, porque son dos tramos, y los que van empotrados son 12, lo cual nos da un total de 58 estribos. Multiplicamos, recuerden, tenemos esta tablita muy sencilla y muy fácil de poder tomar una foto, un screenshot. En este caso tenemos que estamos utilizando varillas de 3 octavos, lo cual el peso es de 0,56, multiplicamos por el número de estribos que tenemos y la longitud del estribo, lo cual nos va a dar un peso total de 42,23 kilos del estribo por ese tipo de columna. Va a variar de acuerdo a las dimensiones de la columna. Metrado de acero, en este caso, sería la sumatoria. Recuerden que estamos hablando de la columna, entonces estamos sumando todos los fierros que van a entrar para la columna. Y sumamos sencillamente lo que nos salió en los fierros verticales más lo que nos salió en los fierros horizontales, que son los estribos, y tendríamos un total de 117,66 kilos, ¿no? Ahora, podemos utilizar esta pequeña plantilla que tengo aquí, que es muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos número de elementos similares. En 100 octavos es 1, porque estamos hablando de una columna. El largo 7,39, el gancho 0,70, porque tenemos gancho abajo y gancho arriba, 35 más 35, 70. El empalme, no hay empalme en esta ocasión. Número de veces, 6, porque son 6 varillas, y lo cual nos da 48,51, ¿no? Y abajo nos da 75,40 en el caso de los estribos, que serían elementos similares 58, largo 1,30, nos bota este resultado. Puedo usar una plantilla similar en Excel que les pueda facilitar el trabajo, también es una gran herramienta. Recuerden que lo que estamos acá transmitiendo es poder resolver algunas dudas, consultas que puedan tener al momento de realizar los metrados, en este caso de los fierros de construcción. Puedes hacer tus comentarios aquí, o alguna consulta que tengas, puedes hacerlo aquí, eh, para poder resolverlo durante la exposición que tenemos el día de hoy. Y al final de la plática también vamos a poner un espacio de preguntas y respuestas. Uy, aquí se coló mi gran amigo Bruno. Entonces, tenemos aquí la sumatoria total de la armadura en aceros de vigas para calcular el peso de la estructura, ¿no? Entonces, en el caso de las vigas pasa lo mismo que las columnas, es lo mismo, solamente que en horizontal, ¿no? Ya no lo tenemos en vertical, lo tenemos en horizontal. Es algo que también muy importante que tener en cuenta son los cortes, ¿no? Los cortes que vamos a tener para diferentes tramos de la columna. Recuerden que hay algunas columnas, vamos a tener algunos refuerzos, tanto superficiales como inferiores, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos refuerzos, es que nosotros vamos a poder desarrollar vamos a poder cuantificar cuánto de fierro vamos a utilizar. Entonces, es muy importante ello. Entonces, hay que verificar muy bien si tenemos algún detalle, algún cambio en la estructura. Eso va a ser muy importante para poder no equivocarnos al momento de metrar. Vemos aquí la longitud del gancho es de 30 centímetros, el recubrimiento es de 4 centímetros, el acero longitudinal son 4 varillas de media, el peso de la varilla de media es 0,994, casi 1 kilo, pero en longitudes largas, esas decimales a veces importan. Vemos justamente acá, como ven, como les comentaba, ¿no? Entonces, de acuerdo, vamos a borrar esta parte de aquí. Bueno, como ven, aquí tenemos cortes diferentes, ¿no? Acá tenemos un corte 1 y acá tenemos un corte 2. ¿Por qué tenemos diferentes cortes? ¿Por qué es que se colocan los cortes? Porque acá vemos que hay un refuerzo, ¿no? Con una varilla en la parte superior, y en esta parte de aquí, en el corte 1, no vemos ningún refuerzo. Vemos que simplemente están las 4 varillas. En este caso de aquí estamos reforzando con una varilla de media, justamente como lo menciona aquí, que tiene una longitud de 1,3 metros, ¿no? Hasta acá llega 1,3. En este caso tenemos también un reforzamiento de esta cara de la columna hacia la derecha de 1,45 con una varilla de media, que es como un balancín, que también se tiene por el otro lado, pero con una dimensión diferente, que es 1,3. Entonces, este análisis, este corte de viga, lo vamos a poder nosotros obtener en los planos.
y nos va a ayudar para poder nosotros calcular cuánto de acero vamos a utilizar. Otro detalle adicional es que aquí también ya nos dice cuántos estribos vamos a tener entre los ejes, ¿no? Acá tenemos la cantidad de estribos que se van a utilizar. Entonces, lo que simplemente debemos hacer es cuantificar, cortar, ¿no? Debemos contar 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente para poder hallar la longitud de estribos totales. Perdón, aquí abajo también tenemos la distribución de los estribos propios, ¿no? Arriba ya lo están graficando, pero igual abajo lo tenemos nuevamente como para poder nosotros tenerlo un poco más claro, si es que no se aprecia muy bien en el dibujo. La longitud en este caso sería 0.40 más 3.98, ¿no? Prácticamente estamos sumando estos datos de aquí, más 0.40, más 4.38, más 40 que está acá en la parte final, y le vamos a restar, ¿qué? Los recubrimientos, ¿verdad? Los recubrimientos, que sería 0.4 centímetros en los dos lados, y 30 centímetros, y le estamos sumando 30 centímetros por 2, porque vamos a tener un doblez en ambos lados. En ambos lados vamos a tener un pequeño doblez para que podamos desarrollar nosotros ¿cómo se llama? El doblez que tiene cada varilla. Entonces, es importante considerarlo también. En este caso es 0.30. La longitud total de la varilla, de cada varilla, es de 10.8 metros, de 10.08 metros. La longitud total de la varilla es el número de varilla por la longitud, sería 4 por la longitud, lo cual nos da una longitud total de 40.32. En el caso, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el acero de refuerzo, ¿no? Justamente como les mencionaba, tenemos acero de refuerzo tanto en esta parte de aquí y en esta parte de aquí, ¿no? Hacemos lo mismo en la parte de acá, perdón, aquí, no sé si leo bien, ¿no? Vamos a sumar esas longitudes, 30 más 0.40, menos 0.04 que es el recubrimiento, la sumatoria de 1.30, ¿no? 1.30, 1.30, 40 centímetros que sería esta parte de aquí, 1.45 que sería esta parte de allá, la longitud de ello y tenemos la longitud total de ese reforzamiento. Ahora el tema del peso de acero longitudinal sería igual a la sumatoria tanto del refuerzo como la del acero total, que son de punto a punto, de eje a eje. Hacemos esa sumatoria. Como todas las varillas son del mismo diámetro, podemos sumarlas. En el caso que fueran diferentes, en ese caso sí, vamos a tener que diferenciarlas porque esta sumatoria, al final, vamos a multiplicarlo por el peso de la varilla. Como les comentaba, en este caso es la misma varilla, el mismo diámetro, y podemos hacerlo sin problema. Multiplicando tenemos el peso, en este caso, y lo que nos faltaría sería la longitud de los estribos, ¿no? El cuánto de peso vamos a tener en los estribos. Hacemos lo mismo que en el caso de las columnas. Va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ir sumando por tramos, 3.8, número de estribos fijos, ¿no? Ahora podemos hacer este cálculo de acuerdo a este dato que tenemos acá. No todos, la verdad que no todos te dan este detalle exacto. Este detalle exacto no te lo dan todos. Algunos planos pueden venir errados y por eso que puedes hacer esta verificación rápidamente como te la muestro acá. O si tienes ya planos que están bien realizados, simplemente cuentas y sabes cuántas varillas por tramo vas a utilizar. ¿Okay? Esto ya les expliqué en el punto anterior. Una vez que tengamos cuántas varillas vamos a necesitar por tramo, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicarlas por el peso que significa el diámetro de la varilla, ¿no? En este caso, el peso de este diámetro sería, ¿no? En total, sumando todo, contando estas varillas, vamos a tener 60 varillas en toda la longitud, y esta la vamos a multiplicar por el peso del diámetro, que es 3/8. Entonces 60 por 0.56 nos da un total, 60, perdón, por la longitud, que es 1.20, por 0.72, y esto multiplicamos por el peso, y nos da el total del peso, que sería 40.32. Esto lo sumamos con la longitud, con el peso del acero longitudinal, que sería 85, que sería en este caso, esa sumatoria nos daría como resultado 85.48. Lo mismo podemos hacer
utilizar este formato para poder ordenarnos y hacer de una forma más sencilla, no estar a cada rato con la calculadora, sino simplemente colocando datos y esto se vaya colocando en la celda que corresponde, ¿no? La gran ventaja de hacer en un Excel es que se va a ir sumando, ¿no? De repente aquí estamos en vigas, en otro cuadro serán las columnas, y se van sumando todo lo que corresponde a 3/8, todo lo que le corresponde a media, y una vez que se sume todo, nos saldrá, por ejemplo, 6 toneladas de fierro 3/8, 5 toneladas de media. Entonces, en base a eso, nosotros podemos hacer el pedido a CIER Perú, a la ferretería a la distribuidora de repente que se encuentre cerca de nuestros fierros de construcción. Conclusión rápida y breve para que podamos ya ir con el sorteo y ver quiénes son los ganadores. Es importante revisar cuidadosamente los detalles, cortes longitudinales, etcétera, como hemos visto, ¿no? Tanto los cortes de la sección de cada tramo en caso de vigas o longitudinales para poder dimensionar cuántos estribos se van a necesitar, ¿no? Entonces, eso es muy importante dentro de los metrados. Sin eso, Bruno quiere salir en la capacitación. Vamos a darle un juguete para que se distraiga un rato. A ver qué le podemos dar a Bruno. Ronald, tenemos unos ligeros problemas con el audio. No te estamos escuchando. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Sí. Sí, ok. Muchas gracias, Listo. Ronald. Ok, sí, lo que sucede es que toqué, creo que en la parte de acá. Muy bien, vamos a repetir la segunda conclusión. Revisar siempre el plano de especificaciones técnicas. Eso siempre es la lámina número 1, donde nos van a indicar recubrimientos, ganchos, consideraciones de repente en empalmes, ¿no? En formas de empalmes, cuando son en vigas, cuando son empalmes en acero positivo, negativo, se comportan diferente. La ubicación de estos también es importante. En tramos largos de vigas es muy importante. Eso es muy importante, entender bien los planos para que recién podamos empezar con el metrado. Y como tercera recomendación, sería realizar un buen metrado es fundamental a la hora de elaborar un presupuesto. Como les comentaba al inicio, si nosotros desarrollamos mal un metrado, esto nos va a traer problemas más adelante, tanto como pérdida de una opción de trabajo, como también problemas por falta de material y no poder concluir con el proyecto.